Hay un libro que ya ahorita se convirtió como un libro clásico. Se titula Reinos en Conflicto. Reinos en Conflicto. Ahora, es un libro que es aplicable nada más para los que hemos experimentado el nuevo nacimiento. ¿Por qué? Porque somos nosotros los cristianos los que experimentamos el conflicto de dos reinos. Nosotros. ¿Por qué? Porque antes de venir a Cristo pertenecíamos a un reino, ¿verdad? Al reino de este mundo. La Biblia le llama también el reino de las tinieblas, porque ¿quién es el príncipe del mundo? ¿Quién es el príncipe de ese reino? Es Satanás. Pero cuando nacemos de nuevo, dice la Biblia que somos trasladados de ese reino al reino de Dios. ¿Verdad que así dice la Biblia? Pero ahora quiere decir que entonces ahora yo soy ciudadano de un nuevo reino, del reino celestial, del reino de Dios. Y es por eso que ahora yo tengo el privilegio y la responsabilidad de que otros puedan entrar a ese reino. Pero existe un conflicto que puede hacer que no me permita el funcionar como miembro del reino de Dios. Y eso es que yo todavía esté muy atado al otro reino. Que este reino todavía tenga sus tentáculos, en mí. Y mientras más este reino de este mundo esté en control de mi mente, de mis creencias, de mis acciones, más, las cosas de este reino, del reino de Dios, se me van a hacer molestas, se me van a hacer como estorbos, se me van a hacer como imposiciones, se me van a hacer como una carga. Una carga. ¿Por qué? Porque principalmente mi mente, mis deseos y todo están siendo controlados, influenciados por este otro reino. A eso es a lo que llamamos la batalla espiritual. Y no es de todos los días, porque esos dos reinos están en conflicto. A ver cuál de los dos reinos verdaderamente es el que va a recibir mi servicio, mi meditación, mis pensamientos, mis acciones, mi tiempo, todo eso. Entonces, este reino me exige tiempo, me exige dinero, me exige todo eso. Entonces, si este reino también me exige tiempo, dinero, me exige, entonces va a haber un conflicto, ¿verdad? En esos dos reinos. Pero si este reino prevalece, entonces molestia dar tiempo al reino de Dios. Va a ser una molestia dar dinero al reino de Dios. Va a ser una molestia servir en el reino. Va a ser una molestia, va a ser un estorbo. ¿Por qué? Porque tengo más responsabilidad en este reino que en aquel reino. Y eso es lo que pasa con el llamado que el Señor nos hace a ser pescadores de hombres. ¿Se acuerdan ustedes de los discípulos? El Señor los llamó y les dijo, vénganse. Y usó esa analogía. Ahora yo los voy a hacer pescadores. Es decir, ahora van a trabajar para un nuevo sistema, para un nuevo reino. Van a trabajar para un nuevo reino. ¿Y se acuerdan ustedes que después de su muerte y todo, volvieron a la pesca? A la pesca literal, volvieron ellos. Ese mundo los volvió a absorber y decir, bueno, pues ya no está aquí Jesucristo con nosotros, pues con Él sí andábamos pescando hombres, pero ahora, boom, fácilmente fueron absorbidos por el reino de la tierra. Y fue cuando otra vez Jesucristo se les presentó y les volvió a hacer lo mismo, en este caso, un milagro, una pesca milagrosa, ¿verdad? Para hacerles ver y a nosotros también que separados de Él no podemos hacer nada. Pero con Él todo se puede hacer. Porque Él es el que tiene el poder para poder hacer hasta lo milagroso. Lo que aquello que se ve como imposible. Así como ellos decían, pues no. Hemos andado toda la noche y no hemos pescado nada, cero.
Y nomás le dijo, tírala para qué lado. La tiraron y ni la podían. Entonces, en esa lucha, nosotros tenemos ese llamado, que el Señor nos ha llamado a su reino, a que nos envolvamos como pescadores de hombres, que ahora nosotros, eso es el ministerio principal que debemos estar desarrollando aquí en la tierra, porque eso es lo único que sirve para ser hecho aquí en la tierra. Todo lo demás que hacemos aquí, adoración, aprendizaje, compañerismo, todo eso lo vamos a seguir haciendo allá en el cielo. Pero evangelismo, ¿vamos a hacer evangelismo allá en el cielo? No, allá no. Es aquí donde se tiene que hacer. Los años que el Señor nos conceda aquí es donde debemos de estar trabajando por ganar personas para Cristo. ¿Ok? Y por eso es que voy a presentarles nada más 5 razones convincentes por las cuales nosotros deberíamos de estar testificando. ¿Ok? Nomás les presento 5 de cuántas creen que encontré en la Biblia, así nada más. 30. De 30 nomás les voy a presentar 5 y 5 son más. Es más, una sería suficiente, ¿verdad? Cuando nosotros verdaderamente vemos que viene de parte de Dios, como la primera que vamos a ver. Pero fíjense, ¿se acuerdan que ustedes en una ocasión les mencioné últimamente a George Whitefield en los 1800? Cuando él entendió lo que era la gran comisión, ¿qué dijo él? Dijo, Señor, te prometo que todo el mundo va a ser mi púlpito. ¿Se acuerdan de esa cita que les enseñé? Que con eso quería decir, donde quiera que yo vaya, ahí voy a testificar de Cristo, voy a hablar de Cristo. A donde quiera que yo vaya, va a ser mi púlpito. Y miren también lo que dijo él, que Dios no permita que viaje con alguien un cuarto de hora sin hablarles de Cristo. Minutos máximo y me van a tener testificándoles de Cristo. ¿No creen que sería una buena regla para nosotros? Porque hay personas que tienen toda una vida y no han podido hablarles de Cristo a alguien. Tienen toda una vida en contacto con familiares, con amistades, con compañeros de trabajo. 0 testimonio. Sin embargo, aquí George Whitefield que dice 15 minutos y ahí estoy. Hablando de Cristo, hablando de Cristo. ¿Qué refleja esto? ¿Cuál reino es el que lo tiene agarrado en sus tentáculos? ¿El reino de Dios o el reino de este mundo? El reino de Dios. Se ve rápidamente que esta persona está entregado al reino de Dios, que los tentáculos del reino del mundo no son los que lo controlan su vida, sino los del reino de Dios. Entonces, hay razones, fíjense, la primera razón, como les decía yo, ya no más con la primera razón, ya para nosotros debe ser suficiente de convincente, que Cristo ha dado un claro mandamiento a cada cristiano. Él nos ha dado un claro mandamiento y es esto, ¿verdad? Una razón convincente, el que nosotros tengamos un mandato de nuestro nuevo Señor. ¿Por qué? Porque ahora yo pertenezco. Antes, ¿quién era mi padre espiritual acá en este reino, en este mundo? ¿Quién era mi padre espiritual de acuerdo a la Biblia? ¿Quién era? Sí, Satanás. Por eso Jesucristo les dijo a los mismos líderes judíos, religiosos, les dijo, ustedes me quieren matar, dice, porque su padre es el diablo. Y el diablo, eso es lo que ha hecho desde el principio. Quitar vidas, matar. Entonces, aquí tenemos, ¿verdad? Al quien era nuestro amo antes, sin saberlo nosotros, y así la misma gente no sabe que en el reino hay un príncipe que gobierna este reino, Satanás, y es el que controlaba y dirigía nuestra vida. Mientras que cuando fuimos trasladados al reino de Dios, ahora tenemos un nuevo amo, un nuevo Señor, Jesucristo. Así como aquel amo nos decía lo que hay que hacer y lo hacíamos, ¿verdad? Con mucha fidelidad. Entonces así, con este nuevo amo, de la misma manera, tenemos que hacerlo con esa misma fidelidad que lo hacíamos.
Fíjense, nomás a manera de testimonio, ¿verdad? Recién que me convertí, pues el Señor me dio ese entendimiento a mí sobre esto y pude relacionar cuando yo estaba acá en el reino de Satanás, ¿m? Y que estaba envuelto en el mundo de las drogas. Yo fui muy efectivo en el uso que Satanás hacía de mi vida, muy efectivo en envolver a otros a que usaran drogas. Personas que no usaban, los convencí, y los metí en el mundo de las drogas. Entonces cuando me convertí, sentí una carga y dije, yo tengo que volver allá a Ciudad Juárez y hablarles a todas esas personas que yo envolví en el mundo de las drogas y tratar de sacarles ese veneno que yo les metí en sus vidas. Entonces, es algo que el Señor nos dice, ahora tú perteneces a mi reino, ahora yo soy tu Señor, tu amo, ahora es mi agenda la que debes de seguir y yo te llamé a que seas un pescador de hombres, a que alcances, a que hagas el evangelio con las personas. No te estoy mandando a que tú los salves, porque tú no puedes salvar a nadie, ni te pudiste salvar a ti mismo. Dios tuvo que hacer la obra para salvarte. Entonces, lo único que te estoy ordenando es que tú les compartas las grandes cosas que yo he hecho en tu vida. Es todo. Que tú compartas el evangelio. Entonces, el Señor nos ha dado un claro mandamiento. Por eso nos dice en esta versión, ¿verdad?, que es más literal, dice, y luego Jesús le dijo a sus seguidores, mientras vas por todo el mundo, predica abiertamente las maravillosas noticias del evangelio a toda la raza humana. ¿Se fijan? Porque muchas veces en la versión donde dice, id por todo el mundo, a veces las personas lo ven nada más como, es un llamado a misiones internacionales. Yo tengo que ir a otro país. Obra misionera. Cuando en el original, así es como nos dice, mientras vas por todo el mundo, mientras vas por Coachella, mientras vas por Indio, mientras vas por Palm Desert, mientras vas por Mexicali, por Tijuana, por donde quiera que nosotros vayamos, dice, ahí tú eres mi representante, ahí tú eres un ciudadano del reino celestial y ahí tú tienes que obrar para extender el reino de Dios aquí en la tierra, donde tú estés. Por el reino de Dios se refiere la Biblia a el reinado de Cristo en los corazones de las personas. Eso es extender el reino de Dios aquí en la tierra. Que Cristo gobierne en los corazones de las personas y solamente es a través del evangelio. Y nosotros somos los que tenemos ese gran privilegio y gran responsabilidad de hacerlo. Entonces, ya no más con esto, vemos que es una razón convincente para testificar, porque es un mandato que mi Señor me dio a mí personalmente. Y acuérdense, ¿verdad? Hemos visto que cuando miento un mandato del Señor, no hay otra opción. Y así lo experimentamos en la casa, ¿verdad? Cuando usted le dice, te di una orden, ¿ok? ¿Qué le está uno diciendo a los hijos? Te di una orden. Y en esa orden no hay con que mañana, después, al rato, ya lo tienes que hacer. Ya lo tienes que hacer. Y verdad que esperamos que cuando le damos una orden a nuestros hijos que lo hagan, al menos que usted sea un padre permisivo. Y ya te dije, y ya te dije, y ya te dije, y se acabó el día y no hizo nada, y ya te dije, se lo dijo como 100 veces. Y ellos saben que el ya te dije va a ser una cantaleta de toda la semana y lo pueden seguir extendiendo. Con Dios no es así, el Señor no es así. Nosotros podemos estar diciendo, sí, hay después, hay después, hay después. Pero dice el Señor que a todo el que recibe por hijo, a ellos también disciplina. También los disciplina. Así es que Él sí no es un padre permisivo, es un padre paciente, amoroso, pero no permisivo.
Entonces, como por ejemplo, Lindsay dice, la evangelización de todo el mundo es la misión principal ¿de quién? De la iglesia. ¿Sí? Ahora, ¿quién es la iglesia? Ahora hágalo más personal. ¿Quién es la iglesia? Yo. Yo. Porque se fijan cómo es, cuando decimos iglesia, bien impersonal. Y luego podemos decir, nosotros, pues sigues no siendo tan directo. Pero cuando ya decimos, la iglesia soy yo. Oh, entonces es para mí. Esa es mi misión principal que yo tengo en este mundo. Principal que yo tengo, la evangelización de las personas que me rodean. Esa es mi responsabilidad. Entonces, esta es la primera razón convincente que tenemos el por qué debemos de testificar. Ahora, con este mensaje, hermanos, es mi intención que el Señor pueda usarlo para convencernos de que no tengo ninguna otra opción más que testificar. Los próximos mensajes voy a estar predicando sobre maneras de testificar, aprender sistemas sencillos de cómo presentar el evangelio, ¿okay? Para que fácilmente los puedan usar, van a tenerlo en su bosquejo, lo van a poder ver y lo van a poder usar, ¿verdad? De una manera sencilla y empezar a practicar lo que debemos de estar haciendo. Pero ahorita, hermanos, es para que nos motivemos a decir, sí es cierto, esta es la voluntad de Dios para mi vida, Dios está ya obrando a mi alrededor en la salvación de las personas y yo quiero participar y que Dios me use para alcanzar personas para Cristo. ¿Okay? Ahora, número 2, es otra razón convincente, el hombre y la mujer están perdidos sin Cristo. ¿Cree eso? Si usted cree esta declaración, tiene que hacerla personal y tiene que ponerle nombres. ¿Quién a su alrededor en su vida con el que usted se relaciona más, con el que tiene más contacto, está sin Cristo? Puede pensar, pues, mi papá o mi mamá o mi hermano, mi tía, mi hijo, mi hija, mi compañero de trabajo, fulano, mi compañero de la escuela, mangano. Y puede usted empezar a pensar para hacerlo personal y verdaderamente creer que está perdido porque no tiene a Cristo. Está perdido sin Cristo. Eso debe ser una razón bien convincente para decir, tengo que compartir el evangelio porque está perdido. ¿Qué quiere decir está perdido? Que está en camino de irse al infierno esa persona. Si llega a morir en sus pecados, no importa todas las cosas buenas que se digan de él o de ella en su funeral, eso no va a cambiar su destino eterno. No va a cambiar. Porque sí, ¿verdad? Muchas veces en los funerales siempre se oyen puras personas que están descansando en un mejor lugar. Pero no siempre es así. Y tenemos que estar conscientes de eso, que el hombre y la mujer están perdidos sin Cristo, que dice, en ningún otro hay salvación. Porque en todo el mundo Dios no nos ha dado otra persona por la cual podamos salvarnos. ¿Se fijan? No hay otra persona. No hay ningún otro fundador de otra religión, no hay buenas obras, no hay una religión, una iglesia, nada que pueda proveerme el perdón de mis pecados y la salvación eterna de mi alma más que Jesucristo. En ningún otro hay salvación. ¿Lo cree usted eso? Entonces deje de creer que su abuelita, porque es muy buena, es salva. Deje de creer porque si no es a través de Jesucristo, no hay salvación. ¿Qué dice? Y el testimonio es este. Y está diciendo, este es el testimonio de Dios. Esto es lo que Dios dice, ¿verdad? Inquebrantable. Que Dios nos ha dado vida eterna. Y esa vida está ¿en dónde?
¿En buenas obras? ¿Qué dice aquí en este versículo? ¿Esta vida está qué? ¿En quién? En su Hijo. ¿Verdad que no dice en religión? ¿Verdad que no dice en buenas obras? ¿Verdad que no dice en una iglesia? No, dice en su Hijo. El que tiene al Hijo, ¿qué cosa? Tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, ¿qué? Ahora, ¿qué clase de vida está hablando aquí? Ahí mismo lo pueden ustedes ver. ¿Qué clase de vida está hablando aquí? Vida eterna. Entonces, si no tiene la vida eterna, ¿qué es la muerte eterna? ¿Y qué es la muerte eterna? El infierno. Por eso se llama muerte eterna, porque es un lugar donde la presencia de Dios no se va a encontrar ahí. No se va a encontrar ahí. Entonces, son razones convincentes para que nosotros testifiquemos de Jesucristo. Porque no hay otra manera para ser salvo. ¿Qué mismo dijo Jesucristo? Jesús les contestó, yo soy el camino, la verdad y la vida. Solamente por mí se puede llegar al Padre. ¿Verdad que no dice solamente por la iglesia bautista, o solamente por la iglesia católica, o solamente, ¿verdad que no dice y solamente porque te portes bien, solamente porque viva los 10 mandamientos? ¿Sí? ¿Verdad que no dice nada de eso? No, dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y solamente por mí se puede llegar al Padre. ¿Lo cree usted esto? 100% como una convicción de que sin Cristo están perdidos sus seres queridos. Entonces debe ser una razón bien convincente, fuerte para decir, no me puedo quedar callado. Es como si yo tuviera la vacuna contra el cáncer y un ser querido tiene cáncer y le digo, no le quiero decir porque lo puedo ofender. ¿Usted haría eso si tiene usted la vacuna contra el cáncer para sanar a un ser querido que lo tiene y por miedo a que se ofenda, por miedo a que diga, no, pues qué cochinero traes ahí, no hay nada? No, usted va a decir, lo va a tratar de convencer que lo que usted trae le va a quitar el cáncer, ¿verdad? Así una persona platicando con esta persona que tiene cáncer, me decía, una persona me dijo que esta hierba está curado a personas de cáncer y por eso la estoy tomando, ya la planté en mi casa y está creciendo y me la estoy tomando religiosamente y todo, y todo. O sea, creyó y lo está haciendo, ¿verdad? Creyó que esa planta, esa hierba, y lo está haciendo de esa manera. Entonces así, cuando usted cree que verdaderamente esas personas que le rodean están perdidos, no se va a poder quedar callado cuando usted tiene la solución. Cuando usted sabe cuál es el camino. Cuando uno habla de una persona que está perdido, ¿verdad que necesita saber cuál es el camino? ¿Y cuál es el camino? Jesucristo dice, yo soy el camino. Yo soy el camino, porque ellos andan por toda clase de caminos perdidos. Y dice, no, yo soy el camino. Ese es el que necesitan ellos. Entonces están perdidos. Si usted no cree esto 100%, ahí entra el problema del que hablaba el teólogo y apologista C.S. Lewis, cuando presentó el trilema, dijo, si una persona no cree esto, entonces va a terminar creyendo que Jesucristo pues, era un gran ejemplo a seguir de ética, de moral. Él era un profeta de Dios que vino a enseñarnos cosas muy sublimes, muy hermosas, ¿verdad? Y lo van a estar alabando como una gran persona. Y C.S. Lewis dijo, no, eso es lo que yo no quiero que cometan ese error. Porque una persona que dice esto, nomás hay 3 opciones. O era un mentiroso, haciéndose pasar por Dios y diciendo, yo soy el único que los puede llevar a la salvación, a Dios Padre. Dice, o estaba contando mentiras o estaba lunático, quiere decir perturbado de su mente,
que sinceramente él creía que él podía llevar a una persona hasta la presencia de Dios, salvarlo, perdonarlo, pero nomás porque era muy sincero, pero estaba tostadito. Dice, oh, verdaderamente era Señor, Dios, Mesías, Salvador. Nomás esas tres opciones. Pero dice, pero no me digan que era un gran hombre. Porque no, un gran hombre no va a mentir diciendo que es el camino a Dios. Entonces, son cosas que también a nosotros, no nomás es para los incrédulos el presentar del trilema, es para nosotros también como cristianos, confrontarnos con lo que verdaderamente creemos, confrontarnos con convicciones. Tengo la convicción de que verdaderamente mi papá, mi mamá están perdidos, o me estoy siempre engañando, no, pues Dios es un Dios bueno, es un Dios de amor, no creo yo que pueda mandar al infierno a mi mamá, tan buena persona, todo lo que se ha sacrificado por nosotros. Y empezamos nosotros a buscarle la lógica humana para terminar haciéndonos universalistas, que en realidad Dios es tan bueno que en realidad si le buscamos a nadie va a poder condenar, porque todos tienen algo bueno. Y nos hacemos universalistas. Y ya todo esto quedó nada más como para decir aquí en la iglesia, amén, pero en realidad no creerlo. Número 3, otra razón convincente. Las personas están verdaderamente hambrientas por el evangelio, algo opuesto a lo que comúnmente creemos y que es más creíble por la mayoría de la gente decir, no, las cosas están empeorando y más la gente no quiere oír, la gente no quiere saber nada, la gente está fría, reacia a las cosas de Dios, nadie quiere. ¿Creen ustedes que esos pensamientos vienen de parte de Dios? ¿Creen ustedes que el Espíritu Santo es el que nos está convenciendo a que no les hablemos porque están reacios, porque están indiferentes a las cosas? ¿Creen ustedes que esa sea obra del Espíritu Santo? ¿Sí o no? No, no puede ser obra del Espíritu Santo. No puede ser el Espíritu Santo, porque fíjense lo que el Señor Jesucristo nos dijo. Después de esto el Señor escogió también a otros 72 y los mandó de dos en dos delante de él a todos los pueblos y lugares donde tenía que ir. Y les dijo, ciertamente, diciendo, este es un hecho, la cosecha es mucha, pero los trabajadores son pocos. Por eso pidan ustedes al dueño de la cosecha que mande a los trabajadores a recogerla. O sea, ¿qué es lo que hay más allá afuera? ¿Personas listas para ser cosechadas o los trabajadores? ¿Cuál es el problema principal aquí? ¿Verdad que el problema, verdad que nos está diciendo, hermanos, hijos míos, lo siento mucho, son ustedes muchos los creyentes que están deseosos de alcanzar a hombres para Cristo, pero no hay nada allá afuera que estén interesados en el evangelio, no hay. Enfóquense en el acuario, manténganlo bien bonito, limpio, ¿verdad que no dijo eso? Al contrario, dijo, sí, allá está listas las personas para que se les haga la obra. Y hay que recordar, ¿verdad?, que es un proceso, la obra del evangelio. Cuando habla de la cosecha, habla cuando ya se va a levantar el fruto de la cosecha, pero esa cosecha, ¿verdad?, que tuvo un proceso. Y en ese proceso, lo único que el Señor nos dice, yo quiero que tú me obedezcas, aunque tú no sepas en qué etapa del proceso está ese corazón o esa tierra, ¿verdad?, que usa el ejemplo de la tierra. Dice, puede ser que tú en ese momento, Dios, yo te estoy usando para empezar a remover las piedras de esa tierra, las hierbas. Y por lo tanto ves que no hubo gran, como que no hubo un gran avance, como que esta persona no quiere saber nada. Dice, pero
ya se avanzó algo en ese trabajo, ya se removieron las piedras, se sacaron las hierbas. Alguien más o usted mismo puede seguir, y si ya la siguiente ya se empezó a aflojar la tierra, empezó a pasar el arado por ahí, aflojar la tierra. Ya se empezó a hacer los surcos, se sigue trabajando, se hicieron los surcos, se empezó a plantar la semilla y alguien empezó a echar agua y ahí va el proceso hasta que se da el fruto, viene la cosecha. Entonces el Señor, eso es lo que nos dice, envuélvete en ese proceso, tú nomás obedéceme, tú nomás comparte, yo que soy Dios, que lo puedo ver todo, veo los corazones, yo puedo ver el proceso exactamente. Tú no tienes que ver ese proceso exactamente dónde está esa persona, porque no puedes tú ver el corazón de las personas, pero yo sí lo veo, tú nomás hazme caso ya. Yo me voy a encargar de obrar ahí en el corazón de esa persona. Tú no tienes la responsabilidad de salvarlo, tú nomás tienes la responsabilidad de compartir el evangelio. Y el Señor dice, porque ni siquiera he querido que los ángeles lo hagan, a ti te lo dejé. Es por eso que a ti te hice ese llamado irrevocable, que no crean que voy a cambiar de opinión y voy a decir, ¿saben qué? Los obreros no están respondiendo al llamado, ahora sí, ángeles, denle ustedes, denle, ¿no? Va a continuar con su plan. Nosotros somos los que tenemos que hacerlo. Nosotros somos los que tenemos que hacerlo. Entonces, tenemos que ver eso, ¿verdad? Ahora, es por eso que fíjense en esta cita, cómo nos debe de poner a nosotros en perspectiva balanceada. Dice, no mide el éxito por la cosecha de hoy, mide el éxito por las semillas que plantó hoy. ¿Se fijan? Porque esa es la manera más fácil de desanimarnos. Cuando dicen, no, pues no acepto a Cristo, le hice la presentación lo mejor clara posible, así como usted no la enseñó, pastor, así se la enseñé y no pasó nada. ¿Y quién le dijo que tenía que pasar? Usted abriera la boca, tenía que ser un gran milagro. Nadie. El Señor dijo, no, tú déjame a mí, tú nomás haz caso. Y siéntete satisfecho y decir, gracias a Dios pude presentarlo lo más claro posible. Porque hermanos, esa es nuestra responsabilidad, presentar el evangelio lo más claramente posible. Porque usted no los puede cambiar, ¿verdad? Ni los puede salvar. ¿Se imaginan? ¿Creen ustedes que yo creo que yo los puedo cambiar a ustedes? No. Ya desde cuándo hubiera renunciado si yo creyera eso. Pero como yo creo que el Señor me ha llamado a presentar su palabra lo más claramente posible que pueda, en eso me enfoco, nada más. En eso me enfoco. Entonces, así es también en la presentación del evangelio, no meterse la carga de creer que ustedes tienen a fuerzas que salvar a las personas y que cada vez que ustedes presenten el evangelio, la persona se va a poner de rodillas, llorando, pidiendo, implorando perdón a Dios. No, ustedes nomás hagan lo que tengan que hacer y punto, ¿verdad? El cómo respondan las personas es otro asunto muy diferente. Fíjense lo que dice también este otro escritor, Farrell Gray, dice, dentro de cada semilla está el potencial de una cosecha increíble. Increíble. ¿Por qué? Porque nosotros ni siquiera sabemos a qué persona influenciamos en su conversión y llegue a ser una persona mucho más grande en cuanto a llevar a otras personas al Señor Jesucristo. Por ejemplo, sabemos de grandes evangelistas, ¿verdad? Como los que les he puesto aquí en las citas, sabemos, por ejemplo, de Moody, sabemos de Spurgeon, hemos escuchado de Billy Graham, ¿verdad? Ahora de su hijo Franklin Graham, de todos ellos. Pero, ¿ustedes saben a quién Dios usó para la conversión de ellos? ¿Conoce usted los nombres de esas personas? Sin embargo, sí hubo quien oró por ellos, quien les testificó. Así Dios lo puede hacer usted para testificarle y traer al conocimiento de Cristo
a alguien que sea bien conocido por el mundo entero y de usted nadie sepa nada. Pero Dios lo usa a usted para algo así. Por eso dice, dentro de cada semilla está el potencial de cosecha increíble. Lo que Dios puede hacer a través de uno. De que usted pueda ser la persona que Dios use para el próximo Billy Graham. ¿Por qué no? Si ahí está el potencial. ¿Por qué no? Entonces, son razones convincentes que nos deben de convencer para testificar y presentar el Evangelio a todos los perdidos. Y como esta razón, las personas están verdaderamente hambrientas por el Evangelio. Tenemos que creerlos, porque díganme ustedes, experiencia personal, cuando estaban sin Cristo, ¿estaban satisfechos en su vida? ¿Estaban satisfechos? No. ¿Saben por qué? Fíjense lo que dice un científico y filósofo francés, Blaise Pascal, dice, un vacío en forma de Dios en el corazón de cada persona y nunca puede ser llenado por cualquier cosa creada. Solo puede ser llenado por Dios, dado a conocer a través de Jesucristo. Así como otro ha dicho, en nuestro corazón hay un vacío en forma de cruz. Y solamente fue crucificado por nosotros puede llenar ese vacío. Entonces, ese vacío hace que las personas estén hambrientas. No saben, ¿verdad? En su condición de pecado, no saben y buscan llenar esa insatisfacción. Algunos con fama, algunos con droga, algunos con placeres, algunos con dinero, diferentes cosas. Pero en realidad lo que necesitan es a Cristo. Y es por eso importante que nosotros podamos presentarles aquello que puede llenar ese vacío que hay en su corazón. Tenemos que hacerlo. Número 4, la cuarta razón convincente. Tenemos el mejor mensaje de todos los tiempos. Ahora, quiero que piense usted en estas palabras. Y luego quiero que también piense si hay algún otro mensaje mejor que el Evangelio. Aparte de saborearlos, de tomar agua, quiero que la piensen, ¿verdad? En esta pregunta, ¿habrá algún otro mensaje? Levante la mano si usted dice, no, yo sí creo que hay otro mensaje mejor que el Evangelio. ¿Habrá alguien que crea? Pues le hace ahí. Ahora levante la mano si usted dice, no hay ningún otro mensaje superior al Evangelio de Jesucristo. Levante la mano si usted verdaderamente lo cree eso. ¿Qué? Entonces, qué razón tan poderosa y tan convincente para que nosotros lo podamos compartir. Como aquí, una vez más, fíjense, que qué verdades tan hermosas, tan poderosas, ¿por qué no las vamos a compartir? Que el Señor nos ofrece recrearnos, hacer una nueva criatura de nosotros, una nueva creación. Si alguno está en Cristo, nueva creación, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todo es hecho nuevo. ¿No es algo poderoso y hermoso? ¿No es algo que todos necesitan saber y experimentar? Por supuesto que sí. Número 2, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. No hay condenación, quiere decir la seguridad de una salvación. Ya no hay futuro en el infierno para los que están en Cristo Jesús. Nomás hay futuro con Cristo Jesús. ¿No es un notición? Dice el hermano. Tenemos paz con Dios cuando antes estábamos en guerra con Dios, enemistados con Dios y ahora paz con Dios. Qué gran notición. Número 4, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Que ahora Dios, al recrearme en una nueva criatura, me creó para que yo pueda hacer las buenas obras que Él planeó desde antes para que yo las lleve a cabo. Buenas obras, y estas buenas obras son las buenas obras que van a servir para el extendimiento del reino de Dios. Para eso van a servir. ¿No es un gran notición, un gran motivador para decirles a las personas de lo que se están perdiendo? Número 6.
que somos hijos de Dios. Porque antes, ¿de quién éramos hijos? ¿Se acuerdan acá? ¿De quién éramos hijos acá? Y ahora, cuando somos trasladados del reino de las tinieblas a la luz admirable, somos hijos de Dios. Porque mucha gente cree, todos somos hijos de Dios. No, todos somos criaturas, creación de Dios. Pero a todos los que le recibieron, a esos les dio el derecho y la potestad de ser hechos hijos de Dios, dice la Biblia. Entonces, qué gran notición, ¿verdad? Qué gran notición. Siguiente, Cristo vive en mí. Imagínense, Cristo, el verdadero Cristo, no es imaginación, no es un hazme creer, no, es una realidad. Cristo vive en mí, dice Gálatas, y por eso la vida que ahora vivo, la vivo en Él, en el poder de Él, el cual me amó y se entregó por mí. Nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. ¿Se imaginan? Nuestro cuerpo es el templo. Somos amigos de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, en tiempos bíblicos, nada más a los amigos se les invitaba a comer al hogar. Quiere decir que nada más a los verdaderos amigos era con los que se tenía una relación tan íntima que se les consideraba como parte de la familia. Por eso es que a Jesucristo lo condenaban porque comía con los recaudadores de impuestos, con los prostitutas, publicanos, que son los recaudadores de impuestos. Por eso siempre, pero mira nomás, ¿con quiénes come? ¿Con quiénes? Pero entonces quiere decir que ahora somos amigos de Dios, que tenemos una relación tan íntima que somos familia. Tan íntima. Número 9. Podemos en Cristo que nos fortalece. ¡Qué notición! Que ahora puedo vencer el pecado, puedo vencer lo que me quiere impedir vivir para Cristo. Número 10, somos más que vencedores. Más que vencedores. Y ahí le paro, ¿verdad? Por eso le puse, aquí somos la luz y la sal de la tierra. Y somos, dice la Biblia, más y más y más y más cosas, ¿verdad? Que somos en Cristo Jesús. Por lo tanto, es una razón bien convincente de que tenemos el mejor mensaje de todos los tiempos. Lo que es verdaderamente estar en Cristo. Y por último, hermanos, antes de ver el punto número 5, vamos a aplicar esta verdad a nuestra vida con meditación. ¿Por qué tenemos tantas dudas de compartir estas buenas noticias? Si estamos viendo que las razones son convincentes, que no deberíamos de tener ninguna duda para compartir el Evangelio, ¿por qué tenemos tantas dudas para compartir? Cada quien medítelo, piénselo, ¿por qué? ¿Qué es la razón? La siguiente pregunta, ¿por qué preferimos hablar de deportes, de noticias, de trabajo, de quejas, etcétera, etcétera, en vez del Evangelio? ¿Acaso alguna de estas cosas es superior que el Evangelio? ¿Es mejores noticias que esto? Nada, no se puede comparar. ¿Quiere usted comparar el Evangelio? ¿Qué será más importante, más interesante? ¿Hablar del Evangelio o hablar de quién ganó la UEFA Champions League? ¿O hablar del boxeador mexicano que ganó el campeonato mundial de peso completo por primera vez en la historia? ¿Qué será más importante? Y por último, hermanos, el amor de Jesús por nosotros y nuestro amor por el Señor nos debe de controlar, nos debe de estimular. Fíjense lo que dice en 2 Corintios 5, 14 y 15, dice, porque es el amor de Cristo el que alimenta nuestra pasión y nos motiva.
Porque estamos absolutamente convencidos, está hablando de una convicción, de que Él ha dado su vida por todos nosotros. Esto significa que todos murieron con Él, para que aquellos que viven ya no tengan que vivir para sí mismos, sino vidas que se derraman por Él, el que murió por nosotros y fue resucitado por nosotros. ¿Se fijan qué diferente clase de vida presenta aquí el apóstol Pablo? Entonces, ¿cuál es el gran motivador de acuerdo a este versículo? El amor, el pensar, qué gran amor el Señor tiene para conmigo, y luego pensar en el amor que yo tengo para con Él. Que comparado, cuando uno dice, ay, cuando veo el gran amor que se, cuando yo como digo, no, pues yo no lo amo, ¿verdad? Pero hermanos, sí tenemos cierto grado de amor por el Señor. Cada quien debe de meditar en qué tanto amo yo al Señor y estar consciente que yo puedo crecer en amor para con el Señor. Yo puedo crecer en ese amor con el Señor conforme yo pase más tiempo con Él, mientras más lo conozca. ¿Qué es lo único que me puede pasar cuando usted pasa tiempo y conoce más y más a un ser perfecto? ¿Qué es lo único que le puede pasar? Enamorarse de Él, crecer en admiración de Él, en gran respeto por Él, en obediencia. Es lo único que va a poder pasar cuando usted crece en amor por el Señor. Entonces, eso es lo que nos dice la palabra de Dios, que el amor de Jesús por nosotros nos alimenta nuestra pasión y nos motiva. Nos motiva. ¿Por qué dice? Porque estamos completamente convencidos de ese gran amor, porque lo demostró, dando su vida por nosotros y resucitando a favor nuestro, para no solos. Por eso es cuando nos da la gran comisión, dice, y yo estaré con ustedes todos los días. No crean que cuando ustedes estén testificando, yo nomás los aventé ahí y dije, órale, aviéntate los toros. No, dice, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y luego el otro lado de la moneda, el que lo amemos, dice, los que verdaderamente me aman son los que obedecen mis mandamientos. Quien me ama apasionadamente será amado apasionadamente por mi Padre, y a cambio le amaré apasionadamente y manifestaré mi vida dentro de Él. Esta es una traducción de la The Passion Translation, ¿okay? Que aquí en esta traducción trata de capturar el espíritu de las palabras en el original, de que cuando habla, ¿verdad?, del amor de Dios, del amor que debemos tener, que es algo apasionado, que no es algo pasivo, sino activo. Los que verdaderamente me aman son los que me obedecen. O sea, es el amor, el verdadero amor es acción. De tal manera amó Dios al mundo que se quedó dormido, que dio a su Hijo, dio lo mejor por nosotros, acción. Entonces podemos decir, de tal manera amo yo a Dios que le doy mi vida en servicio a Él. Porque así lo amo. Así como Él me amó, así lo amo yo y me entrego en servicio a Él, en obediencia a Él. Y no, porque cuando uno se queja por el servicio que hace al Señor, en realidad no lo hice al Señor, lo hice a mí mismo. Lo hice a mí mismo para recibir algún aplauso, algún reconocimiento de parte de los hombres. Pero cuando lo hago al Señor, yo sé que recibí la aprobación de Dios, porque Él siempre a sus hijos dice, bien hecho, hijo, buen siervo eres, qué bueno. Y ya, que eso no sea suficiente, la aprobación de Dios. ¿Para qué queremos la aprobación de los hombres? ¿Qué le pasó a Jesucristo? ¿Sí se acuerdan ustedes lo que le pasó? Un domingo lo aprobaron y el viernes lo crucificaron. Así es que ¿para qué buscamos eso de los hombres? Un día nos aplauden y al siguiente nos cuelgan. Mejor que quedemos conformes con la aprobación de Dios y punto. Oremos. Padre Celestial,
Te damos gracias, Señor, porque tú eres paciente con nosotros, eres bueno, Padre. Y queremos, Señor, que tu Santo Espíritu nos guíe a que verdaderamente meditemos acerca de estas verdades que se desprenden de tu palabra y que podamos continuar meditando para que nos guíes a un verdadero arrepentimiento, Señor, y que a través de ese arrepentimiento, de hacer las paces contigo, de reconocer nuestro pecado delante de ti, podamos experimentar la liberación, porque tú remuevas esa carga, Señor, que traemos de culpabilidad cuando no te estamos obedeciendo. Tú la remueves cuando nos perdonas y nos limpias, y verdaderamente podemos hacer tu voluntad. Por eso, Señor, es que queremos que tú nos guíes a un verdadero arrepentimiento. No queremos nada más sentirnos mal por lo que escuchamos, por lo que vemos en nosotros y seguir por la vida en las mismas. Queremos verdaderamente que tú trates con nosotros para que así, Señor, la convicción de tu Santo Espíritu nos quebrante, nos perdone, nos limpie, remueva esa carga de culpabilidad, experimentemos tu liberación y así con esa libertad poder hacer y cumplir el llamado que tú nos has hecho de ser pescadores de hombres. Te lo pedimos únicamente para que tú seas honrado y glorificado a través de nuestras vidas y las personas que tú has puesto en nuestras vidas puedan conocerte. Te lo pedimos en el nombre glorioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. No se vayan, todavía nos queda